Sí, Héctor, Bueno, está bien. bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión del Seminario de Ciencia de Datos, el Seminario Divisional de la UAM Iztapalapa, con la presencia de la doctora Marta Ortiz Posadas, del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Y pues tenemos el placer de que nos vaya a platicar de lo que trabaja en su laboratorio. Ya nos comentará más a profundidad. Pues sin más preámbulo, no sé si quieres mencionar algo, Gabriel. Dejamos la palabra a la doctora Marta Ortiz. No, adelante, Martita, es un gusto que hayas aceptado y que nos des la oportunidad de escucharte en las áreas que trabajas y pues bienvenida, adelante, Martita. Gracias. Muchas gracias Héctor por esta invitación y darme la oportunidad de compartir en este foro algunas de las cosas en las que yo trabajo. Como introducción, digamos, quisiera decirles que mi asesor del doctorado fue un matemático cubano que se formó en la Academia de Ciencias de lo que fue la Unión Soviética hace muchos años. Y entonces, por eso es que yo aprendí este enfoque, digamos, ¿no? Que en el resumen dice que se desarrolló en la Unión Soviética y entonces, bueno, él trajo este enfoque matemático para hacer reconocimiento de patrones y por eso fue que yo lo aprendí. Entonces, digamos que las ideas centrales de este enfoque es que los objetos se pueden describir con variables cualitativas y cuantitativas de manera simultánea. Los distintos valores de las variables pueden ser procesados por funciones numéricas. Hay que desarrollar una función que se denomina criterio de comparación, que tiene la bondad de comparar valores distintos de una misma variable y después una función de semejanza que nos permite ahí sí ya analizar y comparar, digamos, entre toda la descripción de un objeto determinado y finalmente pues hacer la clasificación con algún algoritmo que en este caso se denominan de precedencia parcial porque pueden considerar partes, digamos, de las descripciones de los objetos. Entonces, digamos que el modelo está planteado desde un conjunto finito de objetos y cada uno de estos objetos pues está descrito con un conjunto finito de variables y cada una de estas variables pues está definida sobre un conjunto de valores admisibles o dominio, digamos, en donde puede incorporar un símbolo que podría denotar la ausencia de información. Cada objeto está representado como una secuencia finita de estos valores asignados a cada variable y el espacio de representación de estos objetos pues es el producto cartesiano de estos conjuntos de valores admisibles. Finalmente, los objetos se encuentran agrupados en un conjunto finito de clases que pueden ser de diferente naturaleza y finalmente, pues a partir de esta información se construye una matriz de aprendizaje que está compuesta por M objetos, N variables y C clases, ¿no? Entonces, digamos que el problema es que dado un nuevo objeto con su descripción, pues la pregunta es en dónde se puede asociar, ¿no? ¿A cuál de las clases puede pertenecer, ¿no? ¿Qué tanto se parece, digamos, a los objetos que están en una determinada clase? Y en este enfoque, ese problema se resuelve mediante el desarrollo de esta función que se llama criterio de comparación, que pues no es más que el producto cartesiano de los valores admisibles de cada variable y este se mapea, digamos, a un conjunto de números de cualquier naturaleza que en principio está ordenado.
Y la función de semejanza se construye a partir de estos criterios de comparación que son individuales para cada variable, se incorporan en esta función de semejanza para poder entonces visualizar toda la descripción o una parte de la descripción de los objetos. Y bueno, vale decir que los criterios de comparación pueden ser de semejanza, es decir, que valoren qué tanto se parecen dos valores de una misma variable, o de diferencia, qué tanto difieren, ¿no? Dos valores de una misma variable. Entonces, pues si el criterio de comparación es de semejanza, pues esta sería la forma de la función de semejanza, y si el criterio de comparación denota diferencia, pues entonces para obtener la semejanza hay que restar ese valor a 1. Y bueno, el algoritmo de precedencia parcial con el que yo trabajo se llama algoritmo de votación y tiene fundamentalmente 6 etapas. La primera es construir un sistema de conjuntos de apoyo. Un conjunto de apoyo se define como un subconjunto no vacío del conjunto de variables, ¿no? Y entonces, bueno, pues estos conjuntos de apoyo son los que nos permiten analizar partes de la descripción, ¿no? Alguna parte que sea de interés para el especialista de toda la descripción. Ahorita vamos a ver en las aplicaciones cuál es la idea. Se diseña la función de semejanza para poder analizar la descripción del objeto completo o parcial también. Y entonces, bueno, pues se evalúa la semejanza primero en toda la matriz con cada uno de los objetos. Este objeto nuevo que viene se compara, se va comparando con cada uno de los objetos en la matriz de aprendizaje, y eso va a arrojar una semejanza determinada. Posteriormente se evalúa, digamos, el objeto por clase, ¿no? Se suman las semejanzas que equivalen a las votaciones, y al final, bueno, pues hay una regla de solución, ¿no? Que puede ser pues tan diversa como intereses pudiera tener el especialista y el tipo de problema en el que se esté trabajando, porque podemos pensar en una votación de mayoría simple, pero también podríamos generar una regla de solución en donde un objeto puede pertenecer a más de una clase, ¿no? Entonces, pues tiene esta flexibilidad, digamos, ¿no? El algoritmo y el modelo. Entonces, resumiendo, tenemos las variables, sus dominios, criterios de comparación para cada variable, una función de semejanza para la descripción del objeto y un algoritmo con el cual vamos a hacer la clasificación. Entonces, voy a compartir con ustedes algunos de los problemas en los que yo he utilizado esta metodología. Y empezaré por la clasificación y el pronóstico de la rehabilitación de pacientes con fisuras de paladar. Estos son los inicios, digamos, de mi trabajo utilizando este enfoque, y este trabajo se realizó en el Hospital Pediátrico de Tacubaya de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Entonces, para empezar, decirles que el problema clínico trata de estas malformaciones congénitas que se pueden presentar en el labio o en el paladar. Y bueno, la parte visible, digamos, se denomina paladar primario y está compuesto por estas 4 estructuras. Y bueno, aquí, por ejemplo, tenemos un paladar primario unilateral, y aquí tenemos un paladar primario bilateral, ¿no? Podemos ver que tiene hendidura de los 2 lados. También tenemos fisuras en el paladar secundario, que es lo que nosotros conocemos coloquialmente como paladar, y está compuesto por estas 2 estructuras, que es el paladar duro, que es la parte de adelante, de la pegada a los dientes, y el paladar blando, que es la parte hacia atrás, hacia donde tenemos
la campanilla que clínicamente se llama úvula. Entonces podemos tener fisuras solamente en el paladar primario o solamente en el paladar secundario. Aquí en este dibujo podemos ver que este pequeñito tiene el paladar primario normal y nada más tiene una fisura en el paladar secundario. Pero también podemos tener fisuras bipaladar, ¿no? Es decir, que se presenten en el paladar primario y en el paladar secundario. Entonces, hay un montón de combinaciones, ¿no? De cómo se pueden presentar estas malformaciones congénitas y dependiendo de las características de las estructuras anatómicas que están afectadas, pues eso determina el manejo quirúrgico de estos chiquitos, ¿no? Decir que la incidencia de estas malformaciones en México es de 1 por cada 700 niños nacidos vivos en nuestro país. Eso significa que todos los días nacen 10 niños con esta malformación y que en promedio cada uno de estos pacientes necesitará 3 cirugías. Vale decir que la rehabilitación, el tratamiento de estos pacientes es una función del desarrollo, ¿no? Y del crecimiento, y por lo tanto es una función del tiempo. Entonces, este trabajo, les decía, se hizo en conjunto con la clínica multidisciplinaria del Hospital Pediátrico de Tacubaya que atiende a estos niños, la cual está compuesta por 4 especialidades: cirugía plástica y reconstructiva, que es como la evidente, digamos, la parte de ortodoncia que tiene que ver con la dentición, terapia del lenguaje y por supuesto el apoyo psicológico, ¿no? Tanto a la familia como al paciente en la medida que va creciendo, ¿no? Y se va siendo consciente de esta malformación que tiene. Entonces, bueno, ¿cuál fue la motivación de este proyecto? ¿De dónde surge? El cirujano que era líder de esta clínica multidisciplinaria en el Hospital Tacubaya se acercó conmigo a la universidad y él tenía la inquietud de que tenía más de 25 años trabajando con estos pacientes y él quería saber si después de 25 años la clínica ya estaba atendiendo y rehabilitando a los pacientes de manera efectiva, ¿no? Y bueno, pues la pregunta era, y se las hago a ustedes, ¿no? Ahí estoy mostrando un par de casos. Del lado izquierdo es una pequeñita que tiene años 7 meses, que bueno, pues la pregunta que se hacían los cirujanos era, ¿y cómo ves cómo quedó el paciente, no? Y bueno, ya sé que ninguno de nosotros somos médicos, pero si vemos esa foto, pues yo diría que quedó bastante bien, ¿no? Que la cicatriz es muy tenue y bueno, pues se ve bastante bien, digamos, ¿no? Y del otro lado, pues tenemos un paciente ya con un niño que tiene 5 años y pues quizá, ¿no? Si la pregunta es cómo quedó, pues a lo mejor tendríamos una opinión distinta porque las cicatrices que tiene, pues son más evidentes, ¿no? Entonces, pues a lo mejor viendo un caso y viendo el otro, quizá podríamos decir que el del lado izquierdo quedó mejor. Sin embargo, para que podamos realmente valorar, evaluar un tratamiento, un proceso, pues necesitamos tener una referencia, ¿no? Necesitamos saber cuál era la condición inicial. Y la condición inicial de estos 2 pacientes es la que acabo de mostrarles ahí. Entonces, bueno, para empezar, las fisuras son completamente diferentes. Desde el punto de vista quirúrgico, la del lado izquierdo es una fisura de paladar primario unilateral, y es decir, solamente aparece en la parte visible. Y del otro lado hay una fisura que está en los 2 paladares y que en el primario pues hay una lesión bilateral y en el secundario pues hay también una lesión. Entonces,
si nosotros preguntamos de nueva cuenta cómo quedaron los pacientes, tal vez haya un cambio, ¿no? En la evaluación, porque ahora sabemos cuál era la fisura original. Entonces, pues esta fue en principio la motivación y la estoy compartiendo ahora con ustedes, pues para darles un mayor contexto, ¿no? Entonces, el objetivo de este proyecto fue desarrollar un instrumento que auxiliara al cirujano plástico, primero en la descripción completa, digamos, de la fisura, y posteriormente hacer la clasificación y en función de esta clasificación poder tener un pronóstico de la rehabilitación de pacientes. Y entonces, bueno, el pronóstico pues tiene también mucho que ver con el manejo, digamos, ¿no? Que se va a hacer del paciente. Entonces, bueno, en este caso se definieron 48 variables. En el caso de la especialidad de cirugía, las variables que están asociadas son las 2 de la fisura, 9 para el labio, 7 para la nariz y también se definieron 7 variables para la valoración postoperatoria. Para la especialidad de ortodoncia se definieron 12 variables, 5 para terapia del lenguaje y 6 para psicología. Aquí les pongo el ejemplo de las variables, digamos, que se definieron para el labio. Y noten que tienen que ver con simetría, con integridad del músculo de la piel y de la mucosa, y en todos los casos tienen el mismo dominio. Es un dominio cuatrovalente en donde sí hay simetría, casi está simétrico, hay poca simetría o no hay simetría. Y entonces, bueno, pues mirando esas fotos de esos dos labios, pues podemos ver que antes de la cirugía, pues evidentemente no hay ninguna de estas variables. La respuesta es no, la descripción es no, digamos, de este labio. Pero esta foto es 15 días después de la cirugía y entonces aquí ya se pueden valorar, ¿no? Algunas de estas variables. Aquí para el caso de este conjunto de variables se definió este criterio de comparación que es de diferencia. Y entonces, pues podemos ver, por ejemplo, que si comparamos dos valores iguales de la variable, pues un sí con otro sí, no hay ninguna diferencia y por eso hay un 0 aquí en la diagonal principal. Hay un 1 que es la mayor diferencia, digamos, entre los extremos del dominio, entre sí y no. Y luego tenemos un par de valores intermedios para casi poco. Decirles que todas estas valoraciones, estas ponderaciones, estos factores y números que se definieron, se hizo todo el tiempo de manera conjunta con los especialistas de cada especialidad. Entonces, para estas 48 variables se definieron 13 criterios de comparación. Asimismo, continuando, digamos, con esta metodología, pues se definieron las funciones de semejanza. En este caso, dado que el cirujano tiene interés en visualizar el labio y visualizar la nariz y visualizar la fisura, que son las tres estructuras, digamos, que afectan estas malformaciones, pues se modelaron para el caso de cirugía 3 funciones de semejanza parcial, una para el labio, que es la que tenemos, se muestra ahí, que pues es una función que depende, en este caso, de las 9 variables que están asociadas al labio. Hay un factor de relevancia para cada variable y el resultado del criterio de comparación en cada caso también. Entonces, tener una función de semejanza parcial, digamos, nos permite pues comparar dos labios distintos o incluso un labio del mismo paciente pero en dos momentos diferentes, ¿no? Que también es una forma como de darle seguimiento al tratamiento y a la rehabilitación de la paciente conforme el paciente va creciendo, ¿no? Porque sus dimensiones van cambiando y entonces eso también va teniendo un impacto
en esta parte de la rehabilitación del paciente en su conjunto. Y bueno, pues la función de semejanza total para el caso de cirugía, pues es la suma, digamos, de las semejanzas, de las funciones de semejanza de las tres estructuras de interés para los cirujanos, con sus factores de relevancia en cada caso. Aquí podemos ver que lo que es más importante para ellos, evidentemente, es la fisura. Y bueno, el labio y la nariz tienen la misma ponderación. Bueno, después, pues, para este caso hicimos la validación con 95 pacientes. Generamos la muestra de aprendizaje con 32 y clasificamos a 63 en una muestra dividida en 3 clases postoperatorias. O sea, fueron pacientes que ya habían concluido su rehabilitación. Y bueno, pues el resultado que tuvimos fue de 90.5%. El algoritmo se equivocó, digamos, en 3 pacientes para la clase de muy bien y se equivocó en 3 pacientes para la clase de bien. Entonces, pues es una muestra pequeña, ¿no? Y también no están representadas todas las malformaciones, ¿no? Todos los tipos de fisuras de paladar primario. Ustedes saben que cuando uno trabaja en el sector salud, pues adquirir datos de pacientes depende mucho de pues la afluencia, ¿no? De cuántos llegan a atenderse al hospital o al establecimiento de salud y cuántos de ellos cumplen con los criterios de inclusión para participar en nuestros proyectos. Entonces, bueno, este fue el primer acercamiento. Esta es la primera versión de una herramienta que se desarrolló en aquel entonces, se instaló en el hospital y se estuvieron registrando pacientes. Esta es la valoración inicial. Cuando llega el paciente, se valora la fisura, la nariz, el labio. El médico solamente tiene que darle clic, digamos, aquí a diferentes valores. Describe la fisura, la descripción va y se compara con los datos de los pacientes que están en esta matriz y regresa un resultado que dice cuál tiene que ser el pronóstico de rehabilitación para las características de esa fisura, que puede ser excelente, muy bien y bien. Y bueno, el sistema, digamos, se va alimentando con nuevos casos que no estén considerados dentro de la matriz de la matriz de aprendizaje. Algunas de las publicaciones que nos ha dado este trabajo, pues las muestro ahí. Empezamos a principios del 2000 con esta clasificación a partir de estas 48 variables que tuvo un gran impacto, digamos, en la parte de cirugía y de cómo valorar el diagnóstico inicial. También hay un trabajo sobre el lenguaje, un trabajo sobre la parte de ortodoncia, ¿no? De la dentición. También ya trabajamos en un factor que pudiera representar la complejidad quirúrgica y por ende darle un criterio auxiliar al cirujano para el manejo que tiene que darle a su paciente. Aplicamos en algún momento un concepto de tipicidad que también es un concepto de este enfoque y fundamentalmente la idea es dentro de una clase ver qué tan típicos o qué tan representativos son los objetos que están clasificados allá adentro, ¿no? Y bueno, todo este trabajo, digamos, alrededor de las fisuras está incorporado, está concentrado en un capítulo que está publicado en un libro que es de acceso libre. Y bueno, pues ahí por supuesto está todo el detalle de matemática y están ahí los 4 modelos, ¿no? De las 4 especialidades y
pues si alguien lo quiere leer, le quiere echar un vistazo, pues ahí está disponible. El siguiente caso que quiero compartir con ustedes, pues es la identificación de cromosomas. Hace tiempo tuve la oportunidad de irme de sabático a Brasil. Estuve en la Universidad Federal de Santa Catarina, en el Instituto de Ingeniería Biomédica, y uno de nuestros estudiantes estaba trabajando en un laboratorio de citología y tenía interés en trabajar en esta cuestión de la identificación de cromosomas y pues nos pusimos a trabajar. La identificación de los cromosomas se hace en núcleos de células que están en procesos de división celular. Es decir, aquí así se ve, digamos, en el microscopio, pues esto es ampliado. Y esto, a su vez, se tiene que comparar con un cariograma, que es un arreglo de los pares de cromosomas distribuidos en orden descendente por tamaño, y estos cariogramas se utilizan para verificar posibles alteraciones genéticas. Este es un ejemplo de un cariograma. Ya están aquí identificados, digamos, los pares de cromosomas de acuerdo esencialmente a su tamaño. Y entonces, bueno, hay una identificación clásica para hacer para ver a qué cromosomas corresponde una determinada muestra. Y entonces esta identificación considera 3 variables. El tamaño, que puede ser grande, mediano, pequeño y muy pequeño. La posición del centrómero, que es la cintura, digamos, del cromosoma. Es el estrangulamiento que une los brazos, ¿no? Las 2 cromátides de los cromosomas, y las constricciones secundarias, que son regiones de estrangulamiento que se identifican como pequeños cortes en los brazos. Aquí podemos ver cómo se pueden notar algunos cortes, digamos. Digo, este es un dibujo, pero pues esto es lo que muestran, digamos, los cromosomas. Y entonces, bueno, pues estas son las 3 variables con las que se hace de manera clásica la identificación de estos cromosomas. Entonces, pues el objetivo en este caso fue modelar la descripción de estos cromosomas, considerando las variables de la identificación clásica, y luego tratar de desarrollar una herramienta computacional que les ayudara a los citólogos justamente a identificar cromosomas. Y entonces, pues hicimos uso de 7 variables, desarrollamos 2 criterios de comparación y una función de semejanza. Aquí les muestro cuáles fueron las variables. En principio tomamos el tamaño y la posición de los centrómeros como tal cual, pero las siguientes variables son los diferentes valores que pueden tomar las constricciones secundarias. Y aquí tenemos un dominio booleano, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, pues estos son los criterios de comparación. Y esta es la forma en la cual se describieron los 22 cromosomas. Quisiera anotar que pues hay conjuntos de cromosomas que tienen la misma descripción, ¿no? Aquí hay 5 cromosomas que se describen igual, aquí hay 3, aquí hay 2. Entonces, bueno, eso es importante, digamos, notarlo para hacer la identificación. Generamos la función de semejanza que tiene la misma forma, ¿no? Sobre las variables, la ponderación de cada variable y el criterio diseñado en cada caso. Y bueno, pues ahí tenemos y se ilustra, digamos, cómo se hace la evaluación de la semejanza, y entonces tenemos la descripción de el cromosoma 1, que es grande, metacéntrico y tiene constricciones distales, y tenemos el cromosoma 13, que es pequeño, que es acrocéntrico y que tiene
constricciones medias, y entonces, pues bueno, intuitivamente podríamos ver que pues no se parece, ¿no? Prácticamente. Y bueno, después de sustituir los valores que tienen cada una de estas variables, pues la semejanza nos dio 0.31, que es bajita, porque recuerden que además hay cromosomas que son muy pequeños, o sea, todavía hay otra categoría en cuanto al tamaño que seguramente se va a parecer todavía mucho menos a los que son grandes, ¿no? Entonces, bueno, también se hizo una herramienta computacional en donde los citólogos pues daban clic aquí en cada una de las variables, y entonces después de la descripción del cromosoma, la herramienta devuelve, digamos, el factor de semejanza y nos dice a qué cromosoma corresponde. En este caso, pues hubo un match, digamos, ¿no? Porque pues la semejanza es 1, pero bueno, pues puede haber casos en donde haya más de un valor semejante, y eso sucede, pues como les decía, porque hay varios cromosomas que se pueden describir de la misma forma, y entonces pues esta herramienta nos puede arrojar una identificación exacta, que es el match, como el ejemplo, o una identificación múltiple, en donde pues nos va a decir este cromosoma puede estar en este, puede ser este o este, y ahí pues el citólogo tiene que tomar la decisión. Y la aproximada, que es cuando no hay un match y tampoco hay varias semejanzas iguales, sino que todas son distintas, y entonces pues también el citólogo tendría que decidir, ¿no? Cuál es en su opinión y de acuerdo a su expertise, pues cuál es el cromosoma identificado. Este trabajo se presentó en el Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica allá por 2004, que fue en Brasil. Otro ejercicio, digamos, en esta dirección, lo hice con algunos de mis estudiantes de la maestría. Yo eventualmente imparto este curso en nuestro posgrado en Ingeniería Biomédica, y esta alumna decidió trabajar con el diagnóstico de glaucoma. Es un trabajo entonces de proyecto trimestral de curso, digamos, ¿no? Y bueno, pues para dar el contexto, el glaucoma es una neuropatía óptica crónica que no se sabe con claridad por qué se adquiere, pero bueno, es asintomática, daña el nervio óptico, hay una pérdida del campo visual periférico y hay un incremento de la presión intraocular, que es como el primer síntoma, ¿no? Que nos dice aguas, porque ahí puede haber algún problema de glaucoma. Es un problema que puede derivar en ceguera, ¿no? Sin embargo, bueno, si se atiende a tiempo se puede prevenir. Si te da ceguera ya no es reversible, y bueno, puede detenerse el daño, digamos, ¿no? Si hay un daño visual puede detenerse. No se quita, pero puede detenerse. En 2010, porque pues este es un trabajo de por ahí, había 37 millones de personas con glucosa en el mundo, y 4.5 de ellos había quedado ciego. Y había un pronóstico para 2020 de que 80 millones iban a padecer esta enfermedad. Entonces, el objetivo fue diseñar un método para el diagnóstico diferencial de glaucoma. Entonces, bueno, pues de nueva cuenta se definieron 5 variables. La presión intraocular, que les decía es como el primer síntoma que manda el alerta, se hace con una tonometría. El siguiente es una proporción, una relación que se da entre
este es el nervio óptico, digamos, y este es el globo ocular. Y entonces le llaman copa disco, digamos, porque pues parece que le ven como cara de copa esto. Y entonces, bueno, si hay glaucoma, aquí hay una deformación y eso es lo que miden, ¿no? Miden qué tan deformado está aquí. También se mide el ángulo, un ángulo iridocorneal que está relacionada con el iris y con la córnea y que ya está tipificado a través de una clasificación Schaffer. Aquí tenemos 3 ejemplos, ¿no? Este es grado 1, grado 2, grado 4. Y tiene que ver con la posibilidad y la flexibilidad para poder enfocar, digamos, ¿no? Y la parte de agudeza visual, que me parece que esta cartilla de Snellen, pues es bastante más familiar para nosotros. Y la última variable es la presencia de estocomas, que tiene que ver justamente con el campo visual. Entonces, bueno, ahí les pongo un ejemplo de cómo sería la visión normal y cómo sería la visión de alguien que tiene estocomas en una fase avanzada. Entonces, estas fueron las 5 variables con las que trabajamos en este caso. Y además se aumentó la edad, ¿no? Entonces trabajamos con 6 variables. Esta fue la ponderación que se le dio a cada variable. Aquí podemos ver el dominio, digamos, de cada variable también y sus criterios de comparación. Esta es la función de semejanza para comparar, digamos, 2 descripciones de ojo, ¿no? 2 descripciones de ojo. Y se definieron para la clasificación 5 clases que ya están tipificadas, digamos, ya están caracterizadas, estas clases de glaucoma: ángulo abierto, ángulo cerrado, congénito, presión normal e hipertensión ocular. Y trabajamos con 58 ojos, con 48 hicimos la matriz de aprendizaje y solamente clasificamos 10. Quiero comentarles que la información sobre estos ojos se adquirió de la literatura, ¿no? Recuerden que es un trabajo de un trimestre, ¿no? De curso, y entonces la estudiante fue a buscar a la literatura y encontró estos 58 ojos descritos. Y bueno, aquí el resultado o la eficiencia de la clasificación es que falló en 1, en el ojo número 4, que debió de haberse clasificado en la clase 1, en glaucoma de ángulo abierto, pues lo mandó hasta hipertensión ocular. En los otros 9 ojos, pues los clasificó correctamente, y pues este trabajo también se presentó en el Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédico, pero ya un poco más reciente, que en 2011, digamos. Otro problemita en el que trabajamos también dentro de este mismo curso, este muchacho también tomó mi curso en la maestría y él hizo clasificación de somatotipo. O sea, digo, finalmente yo les doy la libertad a mis estudiantes, pues, de que trabajen en algo que les llame la atención, ¿no? Entonces, bueno, el somatotipo, pues, es lo que coloquialmente se llama como biotipo, y tiene que ver esencialmente con la forma corporal externa, ¿no? Con cómo nos vemos, con el físico, digamos. Y de manera, el método, digamos, que se utiliza para hacer la clasificación de somatotipo es este método Heath-Carter, que considera 10 variables, y en principio hay 3 grandes clases de somatotipo, ¿no? 3 clases principales, digamos, de somatotipo, que son estos. El endomorfo, que es
dice gordura relativa, o sea, es el llenito. El mesoformo, que es el atlético, digamos, y el ectoformo, que es el que es delgado, ¿no? En Head-Carter, en este método para evaluar los somatotipos, para identificarlos, hay 3 funciones, una función para cada uno de estos somatotipos principales que asocian 10 variables y ahorita se las voy a mostrar. Entonces, se calcula cada uno de estos somatotipos con estas ecuaciones y luego hay que utilizar una somatocarta, que es esta que está aquí. Aquí están las 3 clases principales, digamos, los 3 somatotipos principales, pero en realidad el método va dividiendo y al final tiene 13 categorías en este método gráfico. Entonces, para poder graficar aquí a partir de estos 3 valores de endomorfia, mesomorfia y ectomorfia, después hay que calcular pues, la ordenada y la abscisa para poder graficar aquí el punto correspondiente, digamos. Y eso se hace con estas 2 funciones que están aquí. Entonces, bueno, en este método, para poder saber a qué somatotipo perteneces, necesitas forzosamente utilizar esta somatocarta. Entonces, el objetivo de este trabajo fue desarrollar un método que fuera más directo y sencillo y que no utilizara la somatocarta. Decirles que solamente se trabajó con con los 3 somatotipos principales, ¿no? Endomorfo, mesomorfo y ectomorfo. Y estas son las 10 variables que considera el método. Como pueden ver, son todas variables que miden alguna característica física, ¿no? Entonces, pues los pliegues, por ejemplo, se miden con este instrumento que es un plicómetro, pues los diámetros, los perímetros, se miden el perímetro con una cinta métrica común, el diámetro pues con un calibrador tipo vernier y pues el peso pues con una báscula común y corriente, ¿no? En este caso, se generaron 10 criterios de comparación, pero fueron de semejanza. Son booleanos, tienen ahí asociadas algunas funciones que yo no las voy a mostrar aquí. Si alguien quiere consultar la publicación o quiere conversar conmigo, con mucho gusto, pero yo por efectos del tiempo no las voy a mostrar aquí. Pero bueno, decirles que en este caso, con las 10 variables que se tienen, aquí hay estos conjuntos de apoyo, digamos, que son estas subdescripciones, ¿no? Estos conjuntos, subconjuntos de variables que aluden o atienden a una parte de la descripción y entonces para describir la endomorfia, pues se tienen que considerar estas 4 variables. Para describir la mesoformia, se tienen que considerar estas 6 variables y en el caso de el ectomorfo, solamente la estatura y el peso. Y entonces, pues eso nos da 3 perspectivas, digamos, de valoración, ¿no? Y de manera consecuente, pues se generaron 3 funciones de semejanza parcial, uno para cada somatotipo, y en este caso se clasificaron 38 sujetos. Mi estudiante se fue a parar al pasillo donde está el edificio C y ahí pescaba a sus compañeros y les decía que si querían participar y les tomaba las medidas. Y así fue como consiguió 38 sujetos.
se conformó la matriz de aprendizaje con 29, 10 endomorfos, 11 mesoformos y 8 ectoformos, y se clasificaron 9. En este caso, todos se clasificaron en el somatotipo que les correspondía. Y bueno, este trabajo, junto con el de glaucoma, pues también se presentó en el Congreso Latinoamericano de Cuba en el año 2011. Este es el trabajo más reciente que yo he hecho. Lo acabo de presentar en un congreso internacional en La Habana, y trata sobre la evaluación de las etapas de fibrosis hepática. Este trabajo lo desarrolló Natalie Alemán García, que fue estudiante de la maestría, pero esta fue su tesis, ¿no? Ya no es un trabajo de curso, este ya fue la tesis, digamos, de esta muchacha. Entonces, decirles que la fibrosis hepática, pues es una condición metabólica que altera la composición y la estructura normal del hígado, que se va manifestando por etapas, digamos, están tipificadas, ¿no? El avance de la fibrosis, que puede derivar en cirrosis y hasta cáncer de hígado. Entonces, los grados de fibrosis, identificar en qué grados está, pues es un indicador clínico importante que les permite a los médicos hacer un manejo adecuado del paciente. La forma, digamos, tradicional en la que se identifica la etapa de fibrosis es a través de una biopsia. Entonces, bueno, pues es una prueba invasiva, ¿no? Hay que abrir al paciente para tomarle un pedacito de tejido. Y además, pues es una prueba un tanto subjetiva porque pues depende del observador, ¿no? Y eso pues le da variabilidad, digamos, al resultado. Entonces, el costo y las limitaciones de este procedimiento invasivo ha promovido la búsqueda de métodos que no sean invasivos, ¿no? Y bueno, pues el objetivo de este trabajo fue en esa dirección, ¿no? Ver si podíamos con este enfoque generar una estrategia para determinar la etapa de fibrosis de manera no invasiva. Entonces, cuando se valora la biopsia, los especialistas utilizan una escala denominada Metavir. Entonces, indica la inflamación del tejido y define 4 etapas, ¿no? Porque la primera, pues, es cuando no hay fibrosis, y ya cuando se presenta, pues, es fibrosis portal con septos, numerosos septos y cirrosis, ¿no? Y tiene mucho que ver con el porcentaje de grasa, ¿no? Que se presenta en el hígado y la inflamación. Entonces, lo que hicimos fue hacer un análisis comparativo entre la clasificación que se había obtenido con esta escala Metavir y el enfoque combinatorio. Estas son las variables. Quisiera decir que el trabajo de esta alumna tuvo 2 componentes. Por un lado, estuvo trabajando con las biopsias, con los tejidos, con el tejido, y estuvo tratando de caracterizar la fibrosis a través de la conducción de calor. Este trabajo no se hizo en la UAMS, lo hizo en el CECADET en la UNAM. Entonces fue un trabajo en donde hubo una colaboración, digamos, entre el CECADET y nosotros. Y les estoy comentando eso porque aquí hay una variable que se llama potencia referenciada, que tiene que ver con el valor que daba el sensor para cierta etapa de la fibrosis, ¿no? Entonces, pues no la trajimos, digamos. Entonces, hubo un modelo animal, ¿no? Hubo un conjunto de ratitas en donde se les indujo la fibrosis, se les inyectaba aceite de oliva y entonces, bueno, ahí hubo un tiempo de inducción de la fibrosis, ¿no?
Aquí está el criterio de comparación para esa variable y va de 1 a 4 porque había una semana de tiempo de inducción o 2 semanas o 3 o 4, digamos, ¿no? Y esto permitía pues ver las diferentes, los grados de avance de la cirrosis y por tanto poder caracterizar las etapas. Entonces, bueno, el tiempo de inducción, la ganancia en peso porque las ratas engordan, el promedio del porcentaje de fibrosis, esta potencia referenciada del sensor, el promedio del porcentaje de grasa y la desviación estándar tanto del porcentaje de fibrosis como de grasa. Aquí está la función de semejanza que nosotros tenemos. Aquí están las 7 variables asociadas, cada una con su factor de ponderación y asociado al resultado de sus criterios de comparación. Entonces, bueno, aquí se generaron las 4 clases con Metavir, ¿no? Hubo 3 expertos de la Unidad de Medicina Experimental del Hospital General de México que nos ayudaron a valorar las biopsias, ¿no? que había y entonces caracterizaron y esta fue la forma. Estas 16 ratitas estuvieron caracterizadas por este grupo de expertos usando Metavir en estas clases. Y la matriz de aprendizaje se hizo con 12 y clasificamos 4. Solamente en este caso pudimos clasificar una de manera correcta. Después cambiamos el criterio de clasificación y les pedimos a los, ya no les pedimos a ellos, sino que tomamos el porcentaje de fibrosis para dividir la muestra en clases, ¿no? Entonces, está ya caracterizado clínicamente que hay baja fibrosis si el porcentaje es hasta 2%, hay una fibrosis medio si el porcentaje es hasta 4% y una fibrosis alta si es hasta 6%. Y entonces, bueno, con este criterio de clasificación de la fibrosis, nuestro algoritmo pudo clasificar 3 ratas correctamente, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio pensamos que elegir un parámetro físico, en este caso la fibrosis, el porcentaje de fibrosis, pues puede ser un parámetro más confiable, ¿no? Dado que la escala Metavir pues es más subjetiva. Y este trabajo, como les decía, se presentó el año pasado en un evento internacional y está publicado aquí. Hay un capítulo, si alguien está interesado, donde se muestran 3 de los casos que yo acabo de comentarles aquí, con todo el detalle de la matemática. Y pues si alguien está interesado, me escribe y con mucho gusto se lo comparto. Hay otras aplicaciones en el área de ingeniería clínica porque los ingenieros biomédicos nos llamamos ingenieros clínicos aquellos que nos incorporamos a trabajar en el medio hospitalario. Y entonces ahí las necesidades están orientadas fundamentalmente a la tecnología disponible. Hay en nuestros hospitales, lamentablemente, tecnología que tiene más de 30 años. Y bueno, pues esto implica muchas limitaciones, ¿no? Conseguir insumos, los accesorios, los consumibles, conseguir refacciones o soporte técnico, ¿no? Entonces, bueno, hay necesidades, por ejemplo, para tener criterios para sustituir el equipo médico. Como no tenemos dinero en este país suficiente como para cambiar todo lo que debería, pues entonces hemos estado generando criterios auxiliares también para priorizar, ¿no? Entonces, aquí hay, por ejemplo, para reemplazo de equipo, aquí hay un indicador para priorizar el mantenimiento preventivo de los equipos. Y aquí, por ejemplo, tenemos un indicador para
conocer cuál es el acceso de los costarricenses a sus servicios de imagenología, porque pues como en todos los países los servicios están centralizados en la capital, y entonces la Caja Costarricense de Seguro Social estaba considerando generar una estrategia de descentralización. Y entonces, bueno, este muchacho, Alfonso Rosales López, hizo la maestría acá con nosotros y trabajé con él en esto, en su tesis, ¿no? Actualmente regresé a mis orígenes y hace 6 meses me incorporé a trabajar a este Centro Integral de Labio y Paladar Hendido, que es una asociación civil sin fines de lucro que atiende pequeñitos con estas malformaciones de población vulnerable. Y bueno, además está nombrado Centro de Liderazgo en México por esta fundación de Smile Train, que es una fundación humanitaria que atiende paladar hendido de manera sustentable. Entonces, digamos que en este centro el tratamiento se da a través de 3 especialidades de la salud. El primer caso que yo les presenté en los inicios, la clínica con la que yo trabajé solamente tenía 4 especialidades. En este centro hay 13. Entonces, bueno, pues hay una valoración inicial del paciente, hay el programa clínico que depende de todos estos especialistas. Hay también un programa de comunicación humana que atiende toda la parte de foniatría, lenguaje, también trabajan en la parte de estimulación temprana y neurodesarrollo. Entonces, pues verdaderamente es un centro integral, ¿no? Que atiende a los pacientes desde todas las perspectivas. Y bueno, pues aquí les muestro un par de casos que fueron las 2 fotos que utilicé para hablarles de la motivación, pero bueno, decirles que ahora se está incorporando una nueva estrategia que se llama ortopedia prequirúrgica antes de hacerles la cirugía a los pequeñitos. Entonces, bueno, nada más como para que vean que esta es la fisura inicial y después de la ortopedia quirúrgica, 7 meses después, vean cómo mejoró, ¿no? Se juntaron los segmentos, hay un espacio menor y entonces, bueno, esto hace que tenga un mayor éxito, digamos, el manejo quirúrgico del paciente. Del mismo modo, pues acá también hubo un manejo de ortopedia prequirúrgica y pues sí hay una diferencia, digamos, ¿no? Entre la fisura original y bueno, pues ya habíamos visto el resultado de estos 2 pacientes. Entonces, bueno, los proyectos que tengo en curso en este momento es hacer una clasificación cuantificada porque los médicos están interesados en obtener un parámetro, un número, un código que les represente, digamos, las características de las estructuras anatómicas y entonces les indique cuál es el manejo del paciente desde el punto de vista quirúrgico, con la idea de unificar criterios, ¿no? Y además estamos trabajando también en tener en mediano plazo, digamos, un modelo operativo del manejo integral, es decir, de las 3 especialidades, pero por lo pronto estamos trabajando ahorita con cirugía y con el departamento dental. Y bueno, pues estamos trabajando con análisis de decisiones multicriterio, con Six Sigma y con este enfoque lógico combinatorio. Entonces, pues eso sería lo que yo quiero compartir con ustedes y pues ahí está mi correo. Si alguien tiene interés, si alguien quiere leer algo de lo que yo platiqué ahora con ustedes, si alguien quiere acompañarme un día al Centro Suma, con mucho gusto me escriben y nos ponemos de acuerdo y les proporciono toda la información que necesiten. Y pues muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Marta, a ti por la plática
tan panorámica y tan buena, ¿no? Digo, ahora abrimos una sesión de preguntas. De hecho, en el chat ya hay de parte de Flavio Ernesto. No sé si quieras tú, Flavio Ernesto, abrir tu micrófono, no hay problema. Y enseguida también es... ¿Puedo dejar de compartir o será No, conveniente? yo creo que en general se deja como por si alguien te Ah, dice, oye, en tal página, ok, ok, ¿no? de acuerdo. No sé, Flavio, si quieres preguntar directamente o leo tu Ah, pregunta. sí, muchas gracias. No, estoy viendo que realmente es el uso del algoritmo matemático aplicado a áreas médicas. Entonces, pondría más bien reformular mi pregunta en el sentido de poder abarcar más sesiones de los trabajos que se presentó, en el sentido de que me parece muy interesante justamente este modelo, justamente es para hacer clasificación y una mejor optimización de poder llegar a un pronóstico, ¿no? Y en ese caso, no sé si hayan probado también utilizar, por ejemplo, algún algoritmo de aprendizaje automático, un machine learning, o sobre todo para las imágenes puede ser deep learning, ¿no? Ujú. Con alguna red convolucional o cualquier otra cosa de ese tipo que ahora están usando, ¿no? Sobre todo porque los algoritmos, por ejemplo, de redes neuronales utilizan justamente ese tipo de clasificación de tipo de clases, ¿no? Que mencionaba y que además pues van optimizando sus parámetros que afectan a cada neurona precisamente para reducir el error que tienen, Ujú. aunque claro, esos algoritmos son altamente dependientes del número de imágenes que tienen y la población estudiada. Bueno, esa sería mi pregunta. Gracias. Sí, Gracias. gracias. Fíjate que en algún momento sí hicimos con unos colegas del ITAM, del área de computación, hicimos la clasificación de pacientes con estas fisuras usando máquinas de soporte vectorial. Entonces, un poco, la inquietud era un poco en esta dirección en la que tú te estás manifestando, ¿no? O sea, ver si efectivamente había una mejora, ¿no? En la clasificación, si podía ser más eficiente, ¿no? Algún otro método. Entonces, en este caso en particular, ¿no? Con máquinas de soporte vectorial, obtuvimos prácticamente la misma eficiencia, digamos, en cuanto a la clasificación. Pero es la única experiencia que tengo, ¿no? Yo, por supuesto, que creo que sería muy enriquecedor, ¿no? Poder tener estos análisis comparativos, ¿no? Y poder probar, ¿no? Distintos algoritmos y pues saber con cuál es con el que podemos tener la mejor clasificación. Así que, por supuesto, yo estoy receptiva y abierta, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y excelente Gracias plática. a ti. Gracias, hasta luego. Gracias. También Tomás Pérez, no sé si quieras participar de viva voz, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Héctor. Sí, mi pregunta igual va en ese mismo sentido de que si están libres las bases de datos, en particular la del caso de los niños con paladar hendido, perdón, si son de uso libre o si están en algún repositorio donde se puedan consultar estas bases de datos. Mira, yo no sé cómo sea en otras áreas, pero sí quiero decirte que en el área de salud pública cuesta mucho trabajo que estén los datos, que estén, que para empezar estén registrados, digamos, ¿no? Deja tú libres, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, lo que yo sí tengo son estos 95 pacientes que te los puedo prestar con mucho gusto sin problema, digamos, ¿no? Esos ahí están. Son datos ya Sí, gracias. viejitos, pero yo te los puedo prestar. Y Ah, lo ok, que también perfecto. te puedo decir es que actualmente ahí en Suma, en este centro que les comento, tienen registrados 1,200 pacientes, pero solamente tienen registrada la parte demográfica, digamos. Sí, Ahorita estamos trabajando en incorporar, ¿no? Estas variables que ya están relacionadas, digamos, con la malformación y con todas estas cosas, pues
para ir teniendo primero los datos y luego poder extraer información de ahí. Imagínate, ¿no? 1200 pacientes que sabes cuál es la fisura, que le han hecho, en fin, hay un montón de información, pero bueno, hay que registrar y hay que sistematizar. Entonces, una de las cosas en las que estoy trabajando ahí con el personal del centro es en esto, ¿no? Entonces, si alguien nos quiere ayudar, pues bienvenidos. Pero Muchas los otros gracias. 95 ahí están. Sí, gracias, doctora. Entonces Escríbeme. le escribo a su Claro que correo. sí. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, Tomás. ¿Alguien más que quiera participar? Héctor, Alejandro también por ahí tiene, Alejandro ¿Levantar Guzmán. la mano? No, por ahí en el chat puso una pregunta. Ah, no lo vi. Ay, a ver. Bueno, pues que ahora sí que hable. No hay problema. Alejandro, no lo veo, ¿eh? Alejandro Guzmán, me parece. ¿No? Si quieres puedo leer la pregunta, no sé si ande Sí, por ahí, adelante, Alejandro. adelante, adelante. Si la tienes tú a la vista. Que Alejandro dice que si nos puedes platicar sobre la dificultad de establecer la ponderación de las variables involucradas, quién lo hace, cómo ajustas en tus funciones de semejanza. Sí. Yo siempre he dicho que estos modelos, pues, son modelos basados en conocimiento, digamos, ¿no? Y eso significa que dependemos de la experiencia de los expertos, ¿no? En este caso, pues yo trabajo básicamente con médicos, ¿no? La ponderación de las variables y de estas cosas, pues las trabajamos ahí en un grupo, ¿no? Con el grupo de cirujanos o con el grupo de ortodoncistas o con el grupo de interés, digamos, en el problema en el que estamos trabajando. Y pues vamos trabajando y vamos ajustando sobre la marcha y un poco medio a prueba y error, porque tú sabes que vas, haces el modelo, haces tu clasificación, tienes los resultados y luego hay que regresar con el experto para ver si lo que encontramos pues tiene sentido, ¿no? Y entonces, fundamentalmente eso es lo que hacemos. Ahora, puede tener sus ventajas porque la metodología la vas ajustando y la vas adaptando en función del equipo de médicos con el que trabajas, ¿no? Si te cambias de clínica, si te cambias de problemas, si te cambias de los años de experiencia. De hecho, si trabajamos con un cirujano plástico que tiene 30 años trabajando con fisuras de paladar y trabajamos con otro que tenga 10, seguramente va a haber algunas diferencias, digamos, ¿no? Entonces, pues esa es la forma en la que vamos ajustando, ¿no? Vamos refinando estos parámetros con ellos de modo que los resultados efectivamente puedan ajustarse de mejor forma pues a la realidad y a lo que ellos tienen en su expertise, digamos, ¿no? Muy bien. También Tonatiu tiene una pregunta. No sé si quieras, Tonatiu, tomar la palabra, por favor. Sí, hola doctora. Mi pregunta básicamente es, ¿cómo se termina? Bueno, en una de las investigaciones hablaba acerca de variables cualitativas y mi interés es saber cómo se determinan las categorías para medir. Los modelos podrían mejorar si se incrementan o si se reducen estas categorías y cómo se analizan como estas diferencias en los umbrales para determinar estas mismas categorías de medición. Sí, fíjate que en medicina pues tenemos un montón de variables cualitativas, ¿no? Porque es que me duele mucho, doctor, pero ¿qué es mucho? No, me duele la panza, me duele la cabeza. Entonces, pues tenemos un montón de esos factores, digamos, ¿no? Que salen a la luz cuando se está haciendo la entrevista con los
con los pacientes, ¿no? Y con los médicos. Entonces, bueno, mira, yo lo que les decía al principio era que una de las funciones que hay que diseñar, digamos, en este enfoque, pues es el criterio de comparación, que es la función que nos permite trabajar con los diferentes valores que puede tener una misma variable, ¿no? Con el dominio, digamos, ¿no? De manera independiente. Y entonces tú puedes trabajar con tus variables, pues en realidad como lo decidas, ¿no? De manera conjunta con el especialista. Me parece que esa es una de las bondades. Y por supuesto, pues eso las traduce, digamos, a un código, a un número, ¿no? Entonces, ya con este número es que ya las podemos entonces meter en esta función de semejanza, ¿no? En donde pues ya tenemos ahí asociados todos estos criterios de comparación, pero el tratamiento, digamos, de estas variables cualitativas tiene que hacerse o se hace en el momento en donde se define el criterio de comparación, es decir, cómo vas a comparar los diferentes valores que pueda tener una variable, y cómo vas a mapear, digamos, estos valores en un conjunto de números, ¿no? Eso es como, así es como le hacemos, pues. Y siempre vamos de la mano con el especialista, ¿no? Creo que la parte más interesante, digamos, de esta cuestión de hacer aplicaciones, ¿no? De modelos, es justamente la parte de adquisición de conocimiento, ¿no? De sentarse con el especialista y involucrarse, ¿no? En qué hacen, en cómo lo hacen, en qué se fijan cuando están valorando, oye, pero ¿a qué le ves a la nariz? Y cuando estás viendo la fisura, como qué le miras, o dónde le mides, o cómo sabes. Entonces, toda esta parte de adquisición del conocimiento me parece que es la más interesante, en mi opinión. Y bueno, mira, debido al factor, al perfil multidisciplinario que tenemos en ingeniería biomédica, pues eso nos permite, digamos, ¿no? Después conocer el problema tanto como ellos, ¿no? Nomás nos falta de pronto, pues, el bisturí, muchas cosas, pero digamos que desde el punto de vista de cómo diagnostican, cuáles son las variables en las que se fijan y estas cosas, pues son las que finalmente nos permiten poder llevar a un modelo que le dé sustento a una herramienta computacional y generar criterios auxiliares para la toma de decisiones, pero finalmente, pues, todas estas cosas son dinámicas y cambian, digamos, dependiendo del especialista con el que se está trabajando. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario? Daniel. Adelante, Daniel. Muchas gracias. Primero que nada, agradecerle a la doctora Marta por su plática, muy interesante. Gracias. Justo en la última pregunta que le hicieron, en su respuesta dijo que por su formación como ingeniera biomédica, pues tiene una formación multidisciplinaria. Por ejemplo, ¿qué recomendaría o qué consejo le daría a los chicos o chicas que, como yo, vienen de una carrera de matemáticas o de una carrera un poquito más, déjenme decirlo así, menos multidisciplinaria, y que le interesaría entrar a un proyecto como estos para aportar su conocimiento? No, mira, ahora la ciencia se hace con grupos multidisciplinarios, ¿no? O sea, porque la multidisciplinariedad, digamos, permite que cada una de las disciplinas aporte, digamos, desde su perspectiva y desde su conocimiento, para la solución, digamos, de un determinado problema. Entonces, yo qué te diría, pues
o qué les diría, pues asociémonos, ¿no? O sea, vengan los matemáticos, vengan los computólogos, vengan los médicos, vengan los ingenieros biomédicos y hagamos un grupo multidisciplinario de trabajo en donde todos contribuyamos y sumemos, digamos, a un proyecto. Y bueno, lo que va a suceder con toda certeza es que van a ir aprendiendo en la medida que se van metiendo en la dinámica y vamos y vemos a los chiquitos con paladar hendido y conversamos con los cirujanos, van aprendiendo y se van incorporando y hay que estudiar y también nosotros lo hacemos, pues digo, tenemos algunas bases de otra naturaleza, pero la sugerencia o la idea o el objetivo, digamos, de abordar este tipo de problemas es hacerlo en conjunto con otros especialistas desde otros campos del conocimiento para que podamos hacerlo en forma multidisciplinaria. Así que bienvenidos sean todos. Muchas gracias. De nada. Gracias. ¿Alguien más? Gabriel. Adelante. No, Gabriel. no, Gabo, tú no. Tú no. Ya se le quemaban las habas desde hace. Adelante. No, la verdad que quiero agradecerte tu charla, ha sido muy, muy padre. Yo quiero decir, y retomando tu idea de bienvenidos todos a estos trabajos, a esta investigación multidisciplinaria, esta es nuestra idea de por qué forjamos el grupo de ciencia de datos hace un par de años, Héctor y yo, que estamos convencidos de que así tiene que ser la investigación, tanto a nivel teórica como aplicada. Y debo también decir que desgraciadamente en el departamento de matemáticas de cualquier universidad, no solo la UAM, hay reminiscencia para hacer esto, hay oposición porque son más teóricos y por su formación no por otra cosa. Como ejemplo, lo que yo quiero decir es que el problema de clasificación actualmente es un boom en el área que llaman Machine Learning, Deep Learning, pero nadie dice qué pasa con medicina, nadie pasa qué dice con ingeniería biomédica, qué pasa con el software, qué pasa con adquirir los datos, que efectivamente dependiendo de las áreas de disciplina son muy diferentes o muy difíciles de adquirir. Entonces, eso es lo que queremos impulsar en este grupo de ciencia de datos y en particular, por ejemplo, técnicamente hablando, el problema de clasificación que toma relevancia es un problema gigantesco. Por ejemplo, yo tomé el curso de patrones, ¿no? El curso que tú llamas de reconocimiento de patrones, pues me doy cuenta que reconocimiento de patrones para diferentes personas quizás significa diferentes cosas. Por ejemplo, me encanta ver que este tipo de reconocimiento de patrones lo usas como clasificación, por ejemplo, y me encanta ver que también Oscar Yáñez usa clasificación, pero desde el punto de vista bayesiano, en términos de las probabilidades de clasificación, ¿no? Entonces, yo creo que es bien interesante, creo que tenemos puntos o aristas en común para poder discutir un poquito efectivamente cómo poder, cómo decirlo, entender, ¿no? Cómo ustedes aplican estos problemas de clasificación y cómo nosotros entendemos los problemas de clasificación. Por ejemplo, algo muy interesante es que los problemas de clasificación que un estadístico trabaja es, por ejemplo, donde esas variables X todas son continuas y se le asocia una distribución, llamamos normal multivariada porque son continuas, pero en la vida real literalmente no tenemos nada continuo, casi todas las variables son cualitativas como lo has mostrado, Marta. Entonces, ¿qué es que estén correlacionadas? ¿Cómo ponemos una medida o una función de concordancia, de similitud? Realmente no es fácil, ni siquiera para el estadístico, y vemos que muchos como ustedes, los ingenieros biomédicos, pues todos los días hacen eso. Entonces de repente, déjame decirlo así, yo me sorprendo y estoy súper interesado en ver qué significa que haya correlación o que haya semejanza con objetos donde se les miden variables cualitativas, ¿no? No cuantitativas, no continuas. Entonces, yo la verdad me voy a acercar mucho a ti, me encantan este tipo de proyectos, y te digo, ahora no solo en el área médica o biomédica, sino este problema de clasificación, pues es el pan de todos los días, aunque los matemáticos no lo quieran aceptar, de lo que es Machine Learning, de lo que es Deep Learning, todo lo que es redes neuronales. Detrás de todo lo que es de redes neuronales está realmente el problema de clasificación. Entonces, ¿por qué no tratar de sentarnos todos en la misma mesa y a lo mejor
pues al menos nos divertimos. Quién sabe si salga algo, Marta, pero muchas gracias. Me voy a acercar a ti. Claro que sí, con mucho gusto, Gabriel. Claro que Gracias. sí. Sí, perdón, hay una pregunta para ti, Gabriel, de Tonatio en el chat. ¿Cómo se puede aplicar para pertenecer al grupo de ciencia de datos? Es una buena pregunta. No sé de dónde vengas ni dónde estés, pero yo me forjé en la UNAM, estoy en la UAM muy contento y estoy convencido que trabajar en ciencia de datos es trabajar con todos. Todos son bienvenidos. Por ahí si nos quieres escribir, por ahí te puedo dejar ahorita mi correo, el correo del doctor Héctor Morales o el del doctor Oscar Yáñez. Mándanos un correíto y vamos viendo qué es pertenecer a un grupo de ciencia de datos, pero ya lo dijo la doctora Marta Ortiz, bienvenidos todos a resolver un problema de manera multidisciplinaria. Ese es el objetivo, digamos, platónico, ¿no? Hasta dónde lleguemos, quién sabe, pero bienvenido, bienvenido. Muy bien. ¿Alguien más? No, creo que no. Bueno, en el chat ya no hay preguntas. Creo que en el público tampoco. Bueno, pues agradecerte, Marta, nuevamente por haber aceptado y pues por habernos entregado esta plática. La verdad es que sí es estimulante, como dice Gabriel, porque hay muchos temas que en el fondo, más que se escondan, ahí nos están llamando. Yo también creo como tú. Yo no me convierto en médico o en biólogo, pero intento colaborar y aportar, digamos, aspectos del problema, porque los problemas en la vida real, eso es algo de lo que platicábamos antes tras bambalinas. La verdad es que los problemas de la vida real nunca dicen los puede resolver solo el especialista en tal tema. Eso nunca ha sido cierto en la historia de la humanidad. Y bueno, ahora yo creo que más bien la lección de este asunto de inteligencia artificial y ciencia de datos es que deja ver que la concurrencia de especialistas, bueno, digamos, incluso esa palabra debería de caducar de alguna manera a largo plazo. Bueno, yo me dedico a estudiar ciertos aspectos de algún problema, ¿no? Pero la colaboración, desde luego, pues potencia la posibilidad de resolver problemas reales. Lo otro, digamos, dejémoselo a quien guste, digamos, el que quiera seguir trabajando en problemas que no tengan que ver ni con la realidad. Bueno, ese es un asunto a veces de decisión personal, mientras las instituciones puedan sostener, digamos, la investigación en todos los sentidos, ¿no? Al que le interesen más las aplicaciones, desde luego, pues que tiene que toparse con la idea de colaborar a forciori con colegas de otras disciplinas. El problema siempre son no tanto lo de las personalidades y este asunto sí influye, pero el asunto del diálogo y el lenguaje común, esa sí es una complicación. Uno tiene que aprender en general, como dices, a lo mejor te sientas con el médico tiene su lenguaje especializado, pues digamos, los científicos tienen otro, etcétera. Entonces, eso sí es siempre complicado. Estando como estudiante, para algunos que están aquí, es menos complicado porque no están tan prejuiciados, por así decirlo, tienen la posibilidad de, por ejemplo, en el caso de la UAM, tenemos esa oportunidad en los posgrados, compartir la tesis entre dos especialistas, por ejemplo. Eso no es una limitación. Hay instituciones que posiblemente no lo alienten, pero depende de la naturaleza a veces de los posgrados o incluso de las licenciaturas. En las licenciaturas en la UAM, en la división, se puede compartir incluso tutor, ¿no? De por lo menos dos distintas disciplinas. Entonces son de las cosas que yo creo que son el llamado, el llamado del origen de la misma universidad, ¿no? Entonces, pues ahí está puesto, ¿no? Y pues, digamos, sería todo de mi parte. Les agradezco a todos su asistencia y pues los esperamos. Este es el último seminario de este trimestre, por cierto. Después lo tendremos hasta retomando después de vacaciones de junio, al siguiente otro trimestre, otra dosis de seminario de ciencia de datos, pero pues les agradezco a todos su participación. No sé si alguien más quiera decir algo más. Bueno, entonces daríamos por concluida la sesión de hoy. Muchas gracias a todos, a Marta. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Matita. Gracias.